Los alimentos mexicanos tradicionales son increíblemente importantes para nuestro patrimonio y nuestra identidad como nación. Han estado ahí por miles de años, tenemos documentos arqueológicos que los documentan, diciéndonos que son parte no solamente de nuestra dieta diaria, sino que también formaban parte de nuestra cultura y de nuestros rituales prehispánicos. Estos ingredientes, el nopal, el frijol, la calabaza, el maíz y el amaranto, han sido importantes en la dieta prehispánica, en la dieta del mexicano, debido a que contienen diferentes minerales, diferentes componentes que al conjuntarse dan una mejor nutrición o tienen un mejor beneficio. Estas identidades que van arraigadas por esta cultura prehispánica mexicana, pues es de suma importancia y es vital seguirlas conservando. Sin embargo, en los últimos años también se han ido diluyendo, se han ido perdiendo, lo cual también nos ha reflejado en diversos problemas, por ejemplo, como de obesidad, que en México sabemos que tenemos severos problemas de este tipo de enfermedades crónicas. Uno de los casos importantes es el amaranto, que han sido reemplazado o desplazado para el cultivo de otros cereales como podría ser el trigo. El trabajar el amaranto ha sido toda mi vida. Seguimos conservando este grano, el cual desde la época de la colonia quiso ser prohibido, quiso ser relegado y que había provocado que nuestros nativos, nuestra gente, dejara de consumirle. De esa manera nosotros que hemos mantenido esta semilla, porque es la parte fundamental de nuestra vida. Cuando consumes amaranto o cualquier otra planta, te beneficias de miles de años de evolución y adaptación que han ayudado a la planta a sobrevivir. Esto incluye los carbohidratos, proteínas y grasas que almacenó para su propia energía y para atraer a los animales que consumen y dispersan sus semillas, las vitaminas y minerales que ayudan a la planta a crecer y los miles de metabolitos especializados y compuestos bioactivos que actúan como su sistema de defensa, ayudándola a manejar los factores de estrés en su entorno. La capacidad del amaranto y de otros alimentos tradicionales mexicanos para promover la salud se debe de los compuestos nutricionales y bioquímicos que contienen. El amaranto es uno de los granos ancestrales más importantes de nuestro país e inclusive posiblemente a nivel mundial. El amaranto en nuestro país desafortunadamente se consume el 0.04 gramos por habitante. De ahí nuestra determinación, porque queremos que nuestras autoridades gubernamentales, principalmente, y obviamente nuestro pueblo, nos demos a la tarea de que nuestro amaranto sea consumido en ese México profundo que necesita tanto de este grano, que es fundamental para nuestro país. Siempre he creído que la información es poder. El que nosotros podamos tener información sobre qué es lo que está pasando con nuestros alimentos puede impactar de manera muy profunda la manera en la que nosotros llevamos nuestro ecosistema y la seguridad alimentaria. Mapamex quiere decir el mapeo de los alimentos mexicanos. Es un proyecto que tiene como objetivo poder entender cuál es la composición de los alimentos originarios de nuestro país, así como de alto consumo. Conocer también la composición de nuestros alimentos nos abre las puertas a poder tener una mayor biodiversidad en la dieta. Al tener una mayor biodiversidad en la dieta, se traduce entonces a una mayor biodiversidad en la agricultura que tenemos en nuestro país. Es nuestra intención, a través de estos proyectos, a través de la ciencia en alimentos, regresar a esta cultura con un fin, que es la nutrición humana.